como por un lado cristiano de a pie, enamorado del Señor y de su liturgia, y también como sacerdote, misionero, obviamente también. Ahí tenemos un roce especial con el Señor en la celebración eucarística, claramente. Entonces, mi enfoque siempre tiene un toquecito filosófico, como ya sabéis, pero no es que sea una charla de filosofía tampoco. Bien. Yo voy a compartir un poco lo que me ha parecido más relevante de este documento con alguna aplicación a nuestras inquietudes misioneras, de espiritualidad, de misión, y ojalá podamos tener un poco de espacio después para hacer alguna pregunta o algún comentario. Hemos empezado rezando hacia allá. ¿Os habéis dado cuenta qué dirección es? Es el oriente, exacto, es el oriente. Eso tiene que ver con la cuestión simbólica de la cual habla el Papa más adelante, casi al final del documento. Y entonces aquí obviamente no es importante si estamos rezando a una dirección u otra, sino la intención con la cual lo hacemos y cómo eso carga de significado lo que hacemos. Pero lo haremos más adelante. Entonces vamos a empezar por aquí. Esta es la carta apostólica. Interesante el subtítulo sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios, pues quedaros con él. Y después estas primeras palabras de cada documento, que como ya sabéis, están escogidas adrede para significar ya el contenido mismo del documento, es así con todos los documentos eclesiales. Entonces el desiderio desideravi hace referencia a Lucas 22:15, cuando Jesús está a punto de celebrar la cena pascual y instituir la Eucaristía con sus discípulos. Entonces ya la carta apostólica, la primera cosa de la que nos habla es del deseo de Dios. Eso sería, nosotros lo traducimos como he deseado ardientemente. Aquí para cualquier cuestión con el griego, pues hablad con Conchis o con otros adaptos a la exégesis. Pero normalmente nosotros traducimos como he deseado ardientemente. Pero ahí el énfasis entonces es en el deseo del Señor de estar con nosotros, de comer la Pascua con nosotros, de celebrar la Eucaristía con nosotros. Y este cambio de perspectiva es de las cosas más bellas que he encontrado en la carta apostólica. Mi recorrido en esta conversación, más que una charla, pues yo llamaría así una conversación, pues introducción y preliminares, motivaciones que son estas. Motivaciones para redactar la desideravi, no las mías, porque no la he hecho yo, sino el Papa, obviamente. El esquema de la carta, que ya sabéis que los que me han tenido en metodología siempre soy partidario de empezar primero el título, que ya hemos dicho, y después el índice, las dos primeras cosas que hay que leer. Y después tener en cuenta las fuentes del documento, que son muchas. Yo he colocado tres aquí sobre todo. Una muy conocida, Sacrosanctum Concilium, la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II sobre la liturgia. Romano Guardini, falta la R, sacerdote teólogo alemán del siglo pasado, hombre de gran altura espiritual y también de gran altura litúrgica. Y pues Jean Corbon, también quizá menos conocido, pero lo utilizamos bastante aún sin darnos cuenta. Pues esto va a ser el inicial. Después, este es más bien, después de sus preliminares, la riqueza que yo encuentro, o sea, que en el texto del Papa encuentro. El deseo de Dios es nuestra salvación, fue casi el tema que he dado a esta conversación con vosotros. Cómo ese deseo vence el tiempo con la presencia del resucitado. Y aquí la reflexión es un poco filosófica realmente. Cristo que confecciona su cuerpo hasta que seamos Él. Es una expresión del Papa Francisco. Nunca la había escuchado, pues si alguien lo ha visto en algún otro sitio, es una expresión curiosa, ¿no? Nunca había escuchado hablar de confeccionar el cuerpo de Cristo. Interesante. Y después, los medios del lenguaje simbólico, gestos, objetos, el cuerpo mismo, aquí no lo he colocado, pero el Papa Francisco habla del cuerpo como un símbolo también.
Y muy interesante la referencia al calendario litúrgico, como un símbolo también, y como un medio. Este lenguaje simbólico realmente es el lenguaje de la encarnación. Y después está la parte final, la exaltación a una renovada espiritualidad litúrgica en el Verbum Dei, con un especial énfasis en la liturgia de las horas y Eucaristía. Bien, pues vamos para allá. Entonces, empezando con las motivaciones, todos los documentos papales se escriben en un contexto determinado, como sabéis. Nadie escribe porque, bueno, se me ha ocurrido algo y voy a escribir algo, tiene una inspiración de la nada. Se escriben siempre respondiendo a cuestiones en un contexto específico y sobre todo respondiendo a desafíos pastorales, inquietudes pastorales. La Desideravi no es una excepción a esto, y entonces se sitúa en una actual dinámica eclesial marcada por otro documento, es el motu propio de Papa Francisco, Traditionis Custodes, en la que el Papa habla a toda una parte de la Iglesia que está particularmente sensibilizada con la celebración de la liturgia de la época de la época alta medieval y siglos siguientes, lo que se llama muchas veces la liturgia tridentina. Por eso he puesto aquí la celebración tridentina, que es bastante extraña a los que nunca la hemos vivido, o nunca, no solo por la celebración en latín, yo ya he celebrado la misa en latín, pero también ya la he celebrado en alemán, entiendo un poco más, y también ya la he celebrado en francés, pero siempre con el rito romano. El rito romano, digamos, actual. Este rito que está aquí es el que se llama del misal de Papa Juan XXIII, y es toda otra concepción teológica, es siempre la Eucaristía, pero con otros énfasis. Y hay una parte, digamos, de la Iglesia, movimientos, parroquias, que están encontrando una especial predilección en este modo de celebrar. Y el Papa por eso escribe el motu propio, para insistir en que nos unamos todos en torno al rito romano, así como el concilio aconsejó que se trabajara y después promulgado por Pablo VI, que es el que conocemos todos. Yo, por ejemplo, me he bautizado con 20 años en el año 91 y no he conocido nada más que el rito romano, como muchos de vosotros, ¿no? Ya por la edad misma, o sea, el Vaticano II terminó en el 65, yo nací en el 70, pues ya llegué tarde, ¿no? Y entonces el Papa en ese motu propio dice, queridos hermanos y hermanas, con esta carta deseo llegar a todos. Perdonad, este es de... vamos a ver. Dice el Papa entonces, no sé si estás al corriente de los varios movimientos de la Iglesia que han redescubierto la riqueza de la celebración eucarística porque se sienten vinculados, esa es la expresión del Papa, a unas formas litúrgicas anteriores al Concilio Vaticano II. Ejemplo de ello, por ejemplo, son las celebraciones de los franciscanos de la Inmaculada Concepción. No sé si conocéis esta comunidad, una comunidad inspirada en el santo mártir Maximiliano Kolbe, que tiene una especial devoción a la Inmaculada. Y entonces es una comunidad que celebra frecuentemente en el rito tridentino. También, junto con esta, hay una fascinación en otros ámbitos de la Iglesia, no solamente en la vida consagrada, pero en los laicos. No sé si sabéis a qué se refiere esta foto. ¿Conocéis el Bishop Barron? Es un obispo de Estados Unidos que era obispo auxiliar de Los Ángeles, ahora es ya obispo de una diócesis en Minnesota, creo que es. Y él es conocido porque tiene toda una plataforma digital con millones de seguidores, donde él lo que hace es da la homilía dominical, da charlas, se llama Word on Fire.
Es muy interesante. Lo que sepáis inglés os aconsejo porque es una riqueza muy grande. Y Shia LaBeouf es un actor norteamericano que hizo ahora, creo que ya salió el último film sobre Padre Pío. Entonces, él para entrar en la personaje de Padre Pío, lo que hizo fue convivir con los franciscanos. Su testimonio, este diálogo es muy bonito, está traducido al español, por cierto, con subtítulos en YouTube. Y claro, él tuvo que adentrarse en la celebración como la hacía Padre Pío, que era en el rito tridentino. Y él, siendo, digamos, católico, pero ya alejado de la iglesia y conociendo muy poco de la liturgia de la iglesia, quedó, como laico y actor de Hollywood muy conocido, quedó fascinado con la celebración según el rito tridentino. Entonces el Papa, cuando escribe en esta carta apostólica, está intentando hablar a los que tienen esta sensibilidad. Y bueno, yo escribí aquí, personalmente nunca he celebrado la Eucaristía en este formato del misal de Juan 23, pero sí he estado en contacto con personas que lo han celebrado, algunos con frutos muy positivos y otros con la sensación de vivir más bien una actividad enigmática, porque ya que se celebra en latín, pues entienden poco, y después tiene cantidad de ritos de rituales dentro del rito mismo de la Eucaristía que ni siquiera se ven, porque el formato es muy distinto. No es tanto que el sacerdote está de espaldas al pueblo, sino que las iglesias solían ser en forma de cruz, y entonces tienes al sacerdote orientadas a oriente, porque es el símbolo de la resurrección, y el sacerdote es el primero del pueblo, como Cristo, que es cabeza del pueblo, y camina hacia el cielo con todo el pueblo. Entonces la idea era esa, que personalmente no me parece mala idea, me parece un concepto teológico bastante fuerte y eficaz. Claro que hoy en día conlleva una serie de problemas, ya que no ves nada de lo que está haciendo el sacerdote. Por eso hoy en día, ¿os habéis dado cuenta que hay muchos sacerdotes que cuando levantan la hostia consagrada hacen así, ¿verdad? Pero en realidad el misal romano hoy en día dice mostrar el cáliz y la hostia al pueblo. Si lo hace así, lo ve igual. Pero esto es porque si no hiciera así, no se veía, porque tenías que estar de espaldas, ¿verdad? Y lo mismo el cáliz, ¿no? Entonces es interesante ver que las cosas tienen su sentido cuando uno las conoce, pero claro, lo que se ve es que hoy en día eso también ha tenido frutos un poco negativos. Yo también conozco comunidades que prefieren celebrar el rito tridentino porque creen que el Espíritu Santo ya no está presente en el rito romano, actual. También es romano este, ¿no? Pero es actual. Que sería realmente ridículo. Es absolutamente ridículo decir eso. Es una burrada teológica, espiritual, de todos los calibres. Entonces, ese error está. Y el otro extremo del que el Papa habla en este documento es el otro extremo. No sé si habéis visto esta noticia. Es un sacerdote celebrando en el agua, en la playa, que sería ya, como es, 8 y 80. El sacerdote fue suspendido por hacer esta broma. Y él seguramente lo hizo con muy, muy buena intención. De hecho, pidió perdón después y se dio cuenta del error. Pero es ya como querer acercar la oración y la liturgia a lo que vivimos, pero en vez de aprovechar, digamos, la riqueza de la liturgia misma que la tiene, es como querer cambiar lo que no entiendes por algo que a lo mejor la gente entendería, que es estar en la playa, pues un colchón de aire, como si eso pudiera tener alguna relación con un altar, que después hablaremos de lo que significa tener un altar en una iglesia, ¿no? En una capilla. Entonces, navegando entre una cosa y otra, el Papa escribe esta carta apostólica con la intención de darnos elementos a todo el pueblo de Dios para celebrar la liturgia con más profundidad. Entonces, la necesidad de una formación litúrgica del pueblo de Dios también se hace sentir desde hace tiempo con esta concepción horizontal que ya hemos visto de la liturgia en general y de la Eucaristía en particular. De hecho, la preocupación por la celebración de la Eucaristía ya había sido remarcada con la encíclica Ecclesia de Eucaristía de San Juan Pablo II,
Y después, no sé si os acordáis, después de esa encíclica hubo una instrucción de la Congregación para los Sacramentos, que se llama Redemptoris Sacramentum, y que habla de una serie de errores también y de abusos que se hacen en el contexto de la liturgia. No se había celebrado aún la Eucaristía en el colchón, pero digamos que estaba intentando prevenir errores de esos, ¿no? Y también errores, digamos así, de exceso de celo, que sería el otro extremo que hemos ya mencionado. Entonces, diría yo que el Papa intenta navegar estas dos tendencias, que son las dos válidas, ¿no? Tanto esta como esta tienen su validez, porque por un lado unos buscan una experiencia más vertical, que en el Verbo Undae también está muy marcada. Por ejemplo, nosotros cuando rezamos todos hacia el sagrario, no es que estamos diciendo que estamos de espaldas unos a otros, sino que nos estamos volviendo hacia el sagrario. Y esa es la búsqueda de una experiencia en la que Dios es el protagonista. Pero después está la otra experiencia, que es una liturgia cercana, que no sea enigmática. Una cosa es que tenga misterio, otra cosa es que sea enigmática, son dos cosas distintas. Entonces, que tenga el elemento del misterio, pero que no sea ni enigmática, ni extraña, ni lejana. Y a la vez que refleje también un compromiso social, y no la impresión de que estamos rezando a Dios como si nos olvidáramos de los hombres y de la realidad de la familia humana. Entonces, esas dos tendencias son válidas, son dos inquietudes absolutamente válidas, y el Papa, a mi modo de ver, intenta navegar entre esas dos, pero diciendo claramente, como ya lo dijo en el motu propio de Tradiciones Custodes, que vamos a hacer un acto de obediencia y a poner el énfasis en el rito romano, así como estaba promulgado por Pablo VI después del Concilio Vaticano II. Entonces, según el Papa, se trata de redescubrir la profundidad litúrgica. Y el énfasis que da es muy interesante en cuanto a que habla de la formación litúrgica del pueblo de Dios, no solo de los que presiden la celebración, como son los sacerdotes o otros ministros. Entonces, la mejor respuesta es redescubrir la riqueza espiritual y humana de nuestra liturgia, centrándonos en el rito romano que nos fue confiado con el Concilio Vaticano II, o que el Concilio Vaticano II confió que se reformara. Y como todos los ritos católicos de toda la historia, hunde sus raíces en toda la tradición de la Iglesia, desde la institución de la Eucaristía, así como la encontramos en los Evangelios y en las cartas de Pablo, pasando por las liturgias de los primeros siglos, por la Reforma Tridentina, hasta llegar a los días de hoy. La liturgia siempre hunde las raíces en toda esa tradición. La Eucaristía no ha cambiado, porque la Eucaristía es Cristo mismo. Y eso es lo que el documento intenta, pues va transmitiendo y va dando los elementos formativos que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuál es el recorrido del documento? Esos son, digamos, las grandes secciones. Interesante verlas así. Esta para mí es casi la más importante de todas. La liturgia, el hoy de la historia de la salvación. Ahí falta la C. La V y la C se han cambiado. La liturgia, el lugar del encuentro con Cristo. La iglesia, sacramento del cuerpo de Cristo, también es un elemento muy interesante porque nos remite a la categoría de cuerpo de Cristo, que en general, digamos, espiritualmente, la categoría del cuerpo de Cristo tiende a una visión más jerárquica de la iglesia, que lo es, pero no solo. Y la visión del pueblo de Dios es una visión más horizontal, más de asamblea. Sin embargo, hemos visto que la celebración tridentina tiene el elemento de pueblo de Dios muy marcado. Y la nuestra, la de hoy, tiene muy marcado la de cuerpo místico. Entonces ahí hay una cosa curiosa, ¿no? Porque claro, todos esos énfasis que el Espíritu Santo nos da en un punto o en otro para mirar al misterio de la Iglesia, nos dan una gran riqueza. Y uno puede vivir, digamos, la horizontalidad de la Iglesia, que la tiene también, y quizás sea lo más adecuado, vivir la horizontalidad de la Iglesia
desde una visión de cuerpo místico, en la que está claro quién es la cabeza, que es Cristo, y que yo no recibo la vida de ti, ni tú de mí. Entonces, este contraste es bastante interesante. Entonces, ahí nos recuerda el sentido teológico de la liturgia, y es aquí donde el énfasis, digamos, es la llamada a profundizar en el sentido teológico de la liturgia para poder realmente entrar en el misterio de la liturgia. Después, redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana y el asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica. Y esos dos están muy conectados, el misterio pascual con el hoy de la historia de la salvación. Pero si os dais cuenta, son todo secciones muy cortitas. Y pasamos a esta sección que son 20 números. Fijaos que contraste. Porque el énfasis, digamos, aquí es quizá más para los pastores y los que llevan las comunidades, parroquias, comunidades eclesiales de todo tipo. Es como una llamada a decir, necesitamos de como pueblo de Dios estar más formados litúrgicamente. Entonces, todo eso es un razonamiento sobre esa necesidad. Para concluir después con una sección muy bonita, donde habla del arte de celebrar, un arte que pertenece a todo el pueblo de Dios, no solamente a quien preside una celebración. En general, por la celebración eucarística presidida por el sacerdote, los mismos sacramentos, casi todos, aunque no todos. Y después también las distintas celebraciones de la palabra, la liturgia de las horas. Entonces, es todo el pueblo que tiene que aprender este arte de celebrar. Y no es una cosa del curita o de la misa de la monja, como dice la gente en los pueblos, ¿sabes cómo es? En muchos pueblos se tiene que hacer celebraciones de la palabra porque no hay sacerdotes. Y entonces la gente del pueblo dice, yo prefiero la misa de la monja. Es el modo de hablar. Porque en realidad el sacerdote es por excelencia el presidente de los sacramentos y de la Eucaristía, claramente, pero no es el único. Y entonces es una llamada a todos nosotros a entrar en este arte de celebrar. Entonces vamos a ello. Dios es Eucaristía. Esto, digamos, todo lo que va a decir sobre el hoy de Dios y sobre la realidad del Cristo resucitado en el hoy de la historia, está muy inspirado en este autor, que es Jean Corbon. Aquí tengo 2 libros de él. Este es el más conocido, Liturgia Fontal, que los que estáis en liturgia ya lo conoceréis. Jean Corbon era un sacerdote libanés, muy conocedor del rito oriental, y fue el que escribió la sección de la oración del Catecismo de la Iglesia Católica, que si os dais cuenta es muy bonita, entra en sintonía clara con el Verbum Dei. Y entonces yo encuentro este libro, a mi modo de ver, es un libro, yo lo puedo leer 100 veces y no llego a aburrirme, es un alimento espiritual excepcional, a mi modo de ver. Y este es más que nada sobre la liturgia de las horas. Son varias conferencias. Bueno, tiene otros elementos, pero conecta muy bien la liturgia de las horas, la oración personal con la Eucaristía. Y entonces, Dios es Eucaristía, es lo que dice ahí. Pues redescubrir la riqueza espiritual y humana de nuestra liturgia, entonces, es descubrir que la Eucaristía es la Eucaristía siempre. No ha cambiado a lo largo de los siglos, aunque las formas de celebrarla la haya cambiado. Por ejemplo, nosotros nos hemos puesto hacia el este para rezar a la hora intermedia, porque para los primeros cristianos era muy importante ese símbolo. Hay una famosa cita de Orígenes que dice que él era de opinión que si uno va a una casa cristiana, una familia cristiana, y tienen unas vistas excepcionales, pero no están hacia el este, y se ponen a rezar, es mejor que no recen hacia la vista excepcional, sino hacia el este. Por la simbología de la resurrección, que estamos ya con el Cristo resucitado en medio de nosotros, y Él nos está llamando a irnos con Él, digamos, a vivir la resurrección definitiva. Por eso muchas iglesias se hicieron y se hacen aún con el altar hacia el este,
Pero eso no quiere decir que tenga que ser con la celebración tridentina, por ejemplo. Porque empeñarnos en hacer eso sería, en algunos casos, casi ridículo. Si el este está por allá y el altar está por acá, pues ¿qué hacemos? Damos la espalda al altar. Entonces hay que entender el sentido de las cosas para vivirlas bien. Entonces la Eucaristía no ha cambiado, aunque la simbología para representarla sí que ha cambiado. La Eucaristía no es un símbolo, pero el lenguaje de la Eucaristía es profundamente simbólico. Entonces, la Eucaristía es Cristo mismo alimentando a su cuerpo con su carne y su sangre de amor. A través del sacramento, celebrado de un modo u otro, Dios nos da la gracia de acceder a esa realidad que es su entrega constante, viva, actual y eterna. O sea, la Eucaristía no es lo que hacemos nosotros solamente, sino que la Eucaristía está. Es Cristo resucitado, dándonos su Espíritu. Y eso, la Eucaristía se está dando ahora. Cuando nosotros la celebramos sacramentalmente, tenemos una gracia especial para acceder a eso que ya se está dando. No es que tengamos que fabricar la Eucaristía, ¿no? Como fabricar el cuerpo de Cristo, sino que es Cristo cabeza que se está dando continuamente, dando el Espíritu con el Padre, alimentando a todo su cuerpo. Y nosotros en la Eucaristía tenemos el privilegio y la gracia de palpar, de escuchar, de ver eso que ya es una realidad desde la resurrección. Entonces, esa imagen de Rublev de la Eucaristía, de la Trinidad, es muy bella, porque une, nos representa la Trinidad dándonos la Eucaristía con esa, como sabéis bien, esa apertura que representa nuestro lugar, representa todo el cuerpo de Cristo. Entonces, la misma Trinidad, pues en forma de copa también, y ahí sabemos bien que está el rostro de Cristo en esa copa, y están alrededor de esa mesa también. Entonces, la Trinidad es donación eucarística, y por eso toda la Trinidad, toda la Eucaristía es una oración trinitaria, como sabemos bien, desde el inicio, en que empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto es, cuando el Papa Francisco habla de ese hoy, que es la liturgia, pues se refiere a esta visión, que es la visión de la realidad que nos ha quedado con la resurrección, y que está bastante más presente en la tradición oriental. Por eso una de mis sugerencias es que podamos incorporar más la teología oriental también en nuestra propia espiritualidad, porque además yo estoy convencido que Jaime nos dio muchos elementos de ello. Últimamente me estoy dando cuenta que el trisagio mismo, que es una oración muy oriental, es una oración muy querida a Jaime. Y es una oración, digamos, muy típica de las iglesias orientales. Estas son las fuentes que os he mencionado. Ahí tenemos a Guardini para la parte simbólica y a Jean Corbon, que ya os he dicho, y Sacrosanctum Concilium. Y a partir de aquí ya entro en citar algunas partes del texto que me parecen particularmente relevantes. Aquí en el número 4, os lo leo, dice: nadie se ganó el puesto en esa cena. Todos fueron invitados, o mejor dicho, atraídos por el deseo ardiente, el desiderio desideravi, que Jesús tiene de comer esa Pascua con ellos. Él sabe que Él es el Cordero de esa Pascua, sabe que es la Pascua. Esa es la novedad absoluta de esa cena, la única y verdadera novedad de la historia que hace que esa sea única y por eso última, irrepetible, porque es el hoy de la liturgia. Por eso cuando nosotros celebramos la Anunciación decimos: hoy el ángel anunció a María. Cuando celebramos la visitación decimos: hoy María visita a su prima Isabel. Porque los misterios de Dios se están dando hoy. Y eso, digamos, ponemos esto en la máquina filosófica y la revienta. ¿Sí? Porque según, digamos, sobre todo la expresión más oriental de la teología, es al revés. O sea, no es que yo tengo mi tiempo, tengo mi calendario y voy a ver dónde pongo a Dios, ¿no? Que
en una forma, en una dimensión operativa, digamos práctica, es así. Yo voy a mi calendario y tengo que ver dónde voy a hacer la oración. Conviene ver dónde voy a orar hoy, ¿no? En el calendario. Pero en la realidad es al revés. Dios ya está, el Señor resucitado ya está entre nosotros, nos está dando su Espíritu, como en Juan 20, y el tiempo es lo que se está deshaciendo. El tiempo va a terminar y se va a destruir también. Y todo se está deshaciendo. Él es el que queda. Entonces nosotros nos abrazamos a Él porque es el único que va a quedar. Todo lo otro va a desaparecer. Entonces es al revés. Pues Él, su deseo, vence el tiempo, vence la muerte y vence también nuestro pecado. Y eso, digamos, es, sin embargo, su infinito deseo, ese es realmente muy bonito, su infinito deseo de restablecer esa comunión con nosotros, que era y sigue siendo su proyecto original, no se podrá saciar hasta que todo hombre, toda tribu, lengua, pueblo y nación haya comido su cuerpo y bebido su sangre. O sea, nosotros realmente para poder celebrar bien la Eucaristía necesitamos de engancharnos a la sed que Dios tiene de nuestra comunión con Él. Y no solo la nuestra, sino la de todos los hombres de todos los tiempos. Por eso, esto para mí es muy consolador, porque intentando preparar y celebrar bien la Eucaristía, también como sacerdote, me encuentro siempre en falta. Me encuentro siempre pequeñito delante de lo que voy a celebrar. Pero lo que sí encuentro siempre es que Él tiene el deseo de que yo esté con Él. Él desea que yo esté con Él en la Eucaristía. Y Él desea que todos estemos y que le recibamos. Por eso yo me agarro a su deseo, que eso nunca falta. Ese nunca falta. Por muy pequeño que sea el mío, el suyo siempre está. Y eso para mí es lo más fascinante de la Eucaristía realmente. Y creo que con esta carta el Papa nos lo remarca claramente. El número 6 también marca esta pauta, ¿no? Antes de nuestra respuesta a su invitación, mucho antes, me encanta esta precisación, está su deseo de nosotros. Puede que ni siquiera seamos conscientes de ello, pero cada vez que vamos a misa, el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Él tiene de nosotros. Eso es lo que muchas veces los sacerdotes dicen al iniciar la Eucaristía, como para despertar al pueblo. Sí, yo sé que habéis decidido venir a esta hora y tal, pero en realidad es Dios quien ha puesto ese deseo en vosotros. Esa introducción a la Eucaristía es de las mejores, a mi modo de ver. Porque claro, pone el énfasis no en mis méritos y lo que yo voy a intentar estar muy concentrado, que lo tendremos que intentar, pero realmente lo que nos va a ayudar a estar concentrados no es tanto nuestro esfuerzo, sino el engancharnos a su esfuerzo. Por nuestra parte, la respuesta posible, la más exigente, es como siempre la de entregarnos a su amor, la de dejarnos atraer por Él. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con mucha fuerza y con mucha fuerza de voluntad y con mucha ascesis y con mucha disciplina? Pues dejarme atraer por Él. Eso sería. Esto es lo que necesitamos de vivir también como pueblo, tanto unos como otros. Con ese deseo, entonces, ese deseo vence el tiempo con la presencia del resucitado. La liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. Esto es, si no me equivoco, el número 11. Aquí le falta uno. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena. Necesitamos estar presentes en aquella cena, poder escuchar su voz, comer su cuerpo y ver su sangre. Le necesitamos a Él. Y en la Eucaristía y en todos los sacramentos se nos garantiza la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús y de ser alcanzados por el poder de su Pascua. Esta expresión también es muy bonita. Es también una expresión típica de la teología oriental. El ser alcanzados por el poder de su Pascua. El poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada una de sus palabras, de cada uno de sus gestos, miradas, sentimientos, nos alcanza en la celebración de los sacramentos. Claro que el Papa está hablando de toda la liturgia, o sea, los sacramentos y la liturgia de las obras, sobre todo. Pero claro, el énfasis está puesto en la Eucaristía, que es el sacramento que más celebramos. Y es, como una expresión de uno de los Santos Padres, es el sacramento de los sacramentos. Es una expresión que me encanta.
el sacramento de los sacramentos. Por eso el énfasis es tanto en la Eucaristía, pero que también es fuente y culmen de la evangelización. Y pues el Papa dice, yo soy Nicodemo, yo soy la samaritana, el endemoniado de Cafarnaum y el paralítico en la casa de Pedro. Esto yo creo que para nosotros como Verbunday es muy cercano porque nosotros esto lo utilizamos mucho en la instrucción sobre la palabra de Dios. Y cuando enseñamos a orar con la palabra de Dios, esto es súper familiar para nosotros. Y nos encanta ver, a mí me encanta ver cuando va alguien que descubre que es Nicodemo o que es Zaqueo. Y dice, uy, subí del árbol y he visto a Jesús. O sea, eso es maravilloso ver a alguien nacer a la vida de Dios, adentrándose en la palabra de Dios. Pero es que eso es así en nuestra oración particular, porque la Eucaristía es así. Porque la Eucaristía es lo que Dios es para nosotros. Y la Eucaristía es todo. Es el banquete, es la fiesta, es la reconciliación, es el servicio, es la alegría, es la reconciliación, es el anhelo de todos los que no están y que necesitan estar. La Eucaristía lo es todo, realmente. Y por eso mi sugerencia, ya lo adelanto, es el que podamos vivir una espiritualidad aún más eucarística. Y aquí está entonces la expresión del Papa Francisco cuando dice que Cristo confecciona su cuerpo. Esta imagen es una imagen de una típica iglesia, digamos, de tradición oriental. Esta, si no me equivoco, es la de Monreal, en Sicilia, donde está el Cristo Pantocrátor, que, digamos, es la cabeza del cuerpo místico, que en realidad nos está dando el espíritu a todo el cuerpo. Y digamos, rodeado siempre de todos los santos, que son los que con él también ya son Eucaristía para todo el pueblo. Y entonces es una visión de cuerpo místico muy, muy bella, la de esas iglesias, y pues el Papa habla de ello también en esta carta, ¿no? Dice, de cuanto hemos dicho sobre la naturaleza de la liturgia, resulta evidente que el conocimiento del misterio de Cristo, cuestión decisiva para nuestra vida, no consiste en la asimilación mental de una idea. El Papa invita a que podamos adentrarnos en la riqueza de la celebración. En ese sentido, la liturgia no tiene que ver con el conocimiento, o sea, a nivel mental, sino que es alabanza y acción de gracias por la Pascua del Hijo, cuya fuerza salvadora llega a nuestra vida. Entonces yo me siento involucrado por la Eucaristía, tanto en la celebración como durante toda mi vida. Porque la Eucaristía me muestra que Cristo está alimentando su cuerpo, con su palabra, con su cuerpo y con su sangre. Y aquí está esta expresión cuando dice, la celebración tiene que ver con la realidad de nuestro ser dóciles de la acción del Espíritu que actúa en ella. Es como ver un énfasis en la actuación de Dios, hasta que Cristo se forme en nosotros. La plenitud de nuestra formación es la conformación con Cristo. Eso lo decimos nosotros en la formación nuestra, como religiosos y como misioneros. Pero es lo que hemos de ayudar a todo el pueblo de Dios a vivir. Repito, no se trata de un proceso mental y abstracto, sino de llegar a ser Él. Fijaos qué expresión tan bonita y tan cercana a nuestras propias formulaciones también. Esta es la finalidad para la cual se ha dado el Espíritu, cuya acción es siempre y únicamente, está siempre hoy, ¿no? Confeccionar el cuerpo de Cristo. Esta es la expresión que más me gusta. Está confeccionando el cuerpo de Cristo, está trabajando para que nosotros nos conformemos a Él. A partir de aquí entra en toda esa última parte de la encíclica, de la carta apostólica, que habla del arte de celebrar, el ars del celebrandi, y lo hace sobre todo a través del concepto de símbolo, que en los tiempos antiguos, pues el símbolo es sencillamente el unir de dos partes que están separadas. Eso se usaba mucho, por ejemplo, para demostrar que alguien era propietario de algo, como un sello que se parte en dos mitades. Y entonces tú dices, yo soy detentor de esa propiedad cuando la otra persona pues me dé la otra mitad. O la otra persona me muestra que yo soy detentor digamos,
de esta realidad. Y así el símbolo para nosotros tiene siempre estas dos partes, una parte más material y una parte después de significado. Y lo que necesitamos es unir siempre las dos. Por ejemplo, aquí, al rezar hacia el este, si no hubiésemos dicho nada, pudiera parecer pues una superstición, o Daniel le dio para ahí hoy, o... ¿Cómo? Claro, el crucifijo, pues se rompió el clavo de ahí, le hemos puesto ahí, por ejemplo, pero lo hemos unido, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto las dos partes y entonces el símbolo se vuelve muy potente, porque claro, el vivir hacia el Cristo resucitado que está entre nosotros tiene un significado muy bonito. Y así el lenguaje de la Eucaristía está lleno de símbolos. El Papa menciona varios. Hay uno muy, muy interesante que describe cómo uno enseña a un niño de la catequesis cómo se hace la señal de la cruz. Y entonces él dice, ese símbolo después ya tiene vida propia, porque una vez que lo enseñas, tú dejas al niño y ya ves el niño o la niña por sí sola haciendo, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén, siendo consciente de que está invocando al Dios que está en mi cuerpo. Es un símbolo que habla de la presencia de la Trinidad en nuestro cuerpo, a través de la cruz. Claro, es una riqueza tremenda y muchas veces pues uno lo va haciendo. Y así pues, ¿cuántos símbolos de estos hay en cada sacramento? Y en la Eucaristía, que es el que más celebramos, pues muchísimos. Hay uno que yo tengo un particular afecto, que es al altar. Entonces el Papa dice, el arte de celebrar, para que celebremos bien todo el pueblo de Dios, el arte de celebrar debe estar en sintonía con la acción del Espíritu. Entonces él dice, claro que tenemos que ser fieles a las prescripciones litúrgicas, pero porque ellas están hechas para que uno esté en comunión con la acción del Espíritu. O sea, el arte de celebrar vendrá de comulgar con lo que el Espíritu está haciendo. El Espíritu me está uniendo a Cristo, me está dando la gracia de perdonar, me está dando el deseo de que todos estén en la mesa. El Espíritu está actuando constantemente en los sacramentos y en la Eucaristía particularmente. Cuanto más, o sea, uno, por ejemplo, ahí entiende la belleza de arrodillarse durante la consagración. No es obligatorio, es aconsejado, pero es un gesto bonito. Porque el Señor se hace particularmente presente en las especies eucarísticas. Pero la belleza de estar de pie también, porque el estar de pie es la espera, es la segunda venida de Cristo. Y por eso en la liturgia de las horas también rezamos de pie. El sentado es una actitud de meditación y de asimilación. Entonces todo tiene realmente su significado. Hay que juntar siempre las dos partes, en conformidad con lo que la tradición y la Iglesia nos va enseñando, obviamente. Y ahí está, digamos, el símbolo del altar es uno de los que más me gusta, porque el altar, tanto el altar como el ambón, como la sede, forman una unidad y son símbolo de Cristo. Sobre todo el altar, porque se dice que Cristo es sacerdote, es altar y es víctima. Hay un libro muy bonito de un fraile benedictino portugués que hace toda una reflexión sobre los símbolos litúrgicos. Sobre los objetos litúrgicos principales de la celebración. Entonces él dice varias cosas, una muy interesante, dice, conviene que el altar no parezca que es solo para el celebrante, para el que preside, ¿no? El altar, él dice, a mi modo de ver, es mejor que sea cuadrado para dar la impresión de que son los cuatro cantos de la tierra que están invitados a la Eucaristía. Y que la Eucaristía es el lugar de todos. Una forma muy bonita de ver el... digamos, apunta a un altar más de este tipo en la que los mismos símbolos del altar pues, nos remiten a la Eucaristía, como el pelícano que está ahí, ¿no? Y su unión después con la sede y con el ambón también tiene un significado muy, muy profundo. Nosotros muchas veces el altar lo tenemos un poquitín olvidado.
Por ejemplo, ya para concluir, después podemos hacer algún comentario o diálogo. Una cosa que me entristece siempre es ver un altar sin mantel. Porque uno de los símbolos más fuertes de la liturgia es cuando el Viernes Santo, el único día en que quitamos el mantel del altar para decir Cristo ha muerto, no tenemos Eucaristía. Necesitamos de pedir al Señor su resurrección. Y entonces, tú vas a una capilla, por ejemplo, si ahora vamos aquí a la capilla, a la capilla grande, vemos el altar cubierto y con un mantelito, un cobre altar verde del templo litúrgico. Es muy bonito, es un símbolo muy bonito. O sea, te remite inmediatamente a la celebración y a que Cristo, ese altar es como una fuente de agua viva que se está dando continuamente. Yo lo veo cuando se celebra la Eucaristía, más de cerca, pero en el fondo está representando en que la Eucaristía se está siempre dando, pues el mantel está siempre puesto. Cuando el altar está hacia al ladito y desnudo, os digo de verdad, soy incapaz de entrar en una capilla y verlo así y no pensar en el Viernes Santo. Porque claro, es un símbolo tan fuerte, la desnudez del altar, y sin embargo tan bello es y tan sencillo es de ponerle un mantelito blanco por encima, que representa la continua donación de Dios. La Eucaristía se está siempre dando. Lo mismo el ambón. Cuando fuimos ahí a la casa de María, yo he pedido al carpintero de unas hermanas que conocemos que nos hiciera un ambón, porque claro, yo soy verbundei y qué pena muchas veces que no le doy lugar a la palabra de Dios en la celebración. Pues cualquiera la coge, la pone ahí al lado, ¿no? Y es muy bonito. El ambón tiene un sentido de altar también, pero tiene el sentido del anuncio y la resurrección. Hay quienes, digamos, después ya son matices, ¿no? Por ejemplo, este fraile, Bernardino Ferreira da Costa, es el abad de un monasterio en Portugal. Él dice que en su opinión es mejor tener hasta incluso no flores, sino plantas, porque están vivas, no van a morir tan rápido. Y junto al ambón, porque el ambón evoca el jardín donde se anuncia la resurrección, donde se anuncia la victoria, es el anuncio y la resurrección y del Espíritu Santo. Entonces, es muy bonito tener un ambón y que cuando se termina la celebración, el ambón continúa a tener sobre sí la palabra de Dios. Porque para mí la palabra es revelación del Señor. Y lo mismo la sede donde se siente sacerdote, porque no es un símbolo de que el sacerdote es el que manda, es un símbolo de Cristo. Y claro, la liturgia dice, ha de ser especial, ha de ser distinta de los demás, pero no ha de parecerse a un trono, una cosa demasiado rica. Y uno ve ahí navegar entre una cosa y otra, ¿no? Es especial, pero no es un especial según el mundo, porque nuestro rey murió en una cruz. Ese es su trono por excelencia. Entonces, qué bonito es, por ejemplo, cuando hay una unidad entre el altar, la sede, el ambón y hasta incluso el sagrario. Es una unidad muy bonita esa, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Capilla de Trinidad hay una unidad muy bonita también entre la estatua de la Trinidad y María, ¿no? Esa continuación de la cruz. Esos, digamos, guiños litúrgicos son muy bellos y son muy eficaces a la hora de orar. O sea, uno puede quedarse contemplando y la gracia te entra por los ojos, realmente. Claro, si sabes unir las dos partes del símbolo. Bien, esto es, a mí ya he concluido, podemos comentar o preguntar antes de rezar vísperas. Tendríamos un cuarto de hora, tranquilo. En la motivación es más la ilusión de compartir algo con lo cual vibro bastante y me alimenta mucho una vivencia más litúrgica de nuestra espiritualidad que a mi modo de ver tiene todas las claves para profundizar en ello. O sea, yo cada vez que leo, por ejemplo, a alguien como Jean Corbon, yo doy gracias a Dios por todo lo que hemos recibido, porque es realmente en italiano se dice sfondi una porta aperta. O sea que estás hablando en un lenguaje que yo entiendo muy bien, porque ese es el lenguaje que nuestra espiritualidad nos ha enseñado. El lenguaje y la experiencia, sobre todo. Sobre todo. Y
Y esto es, nada más. Yo quisiera hacer una Sí. pregunta. No sé si tiene que ver con forma, pero nosotros hemos tenido como la duda en el tema de la paz, porque Jesús ya está para darse, y si en algunos momentos, o sea, conviene, o si siempre conviene dar un abrazo fraterno, y a veces se pierde como tiempo. Sí. Entonces, la pregunta era como en sí, ¿cuál sería nuestra actitud? Porque entendemos también ese deseo de ser cuerpo, pero ¿hasta dónde? O sea, es algo que ha surgido justamente en el programa. No, ahí podemos hablar todos, porque todos tenemos la formación. Lo esencial de la Eucaristía está en la instrucción general del misal romano. Ahí hay un montón de variaciones y de modalidades que muchas veces uno desconoce. Y entonces, por ejemplo, ahí dice que el gesto de la paz es opcional. De hecho, en muchas parroquias, por ejemplo, durante la Cuaresma no lo practican. Quizá como una forma más austera de vivir la Eucaristía, más personal, que es típico de la Cuaresma. Pero si se hace todas las veces, tampoco pasa nada. O sea, está bien, porque es un gesto de paz que nos recuerda eso que Jesús dice antes de ofrecer tu ofrenda en el altar, reconcíliate con tu hermano. Entonces, el sentido es ese. Quizás si nos ponemos a abrazar a todo el mundo, pues le quita la fuerza al símbolo, porque es justo antes de la comunión, es un gesto sencillo para tener un corazón libre y despejado, para encontrarnos con el Señor. Entonces ahí le corresponde al presidente de la celebración decidir, pero si uno habla en comunidad, por ejemplo, si se ve que sería bonito en las Eucaristías hacerlo de una manera o de otra, pues se puede hablar y que cada celebrante después haga lo que más le parezca según lo que se ha dicho en la comunidad también. Pero no es que haya una regla fija. Señor Víctor. Sí, un comentario. Cuando estaba en Chile, en la época de juventud, me había quitado ahí, como sabéis, que da muchos abrazos y muchos besos y tal. Los curas dejaban la paz para el final de la misa. Cuando terminaba la misa, de ahora pueden dar la paz. Se daban a besos y abrazos. Claro. En la misa de jóvenes se la dejaban para el final. Cuando acababa todo, claro. puedes ir en paz, dar la paz. Claro. Eso sería, en este caso, sería omitir el gesto de paz, porque después ya no es el gesto de paz dentro de la Eucaristía, es otra cosa. Pero en la misa de la Madre Buen Pastor hay una comunidad de gitanos portugueses que cuando murió el jefe gitano celebraban una misa por el jefe todos los meses. Venían todos de negro, todos vestidos de negro, bastante grandototes todos, y llegaba el momento de la paz y solo se escuchaba esto. Todo el rato abrazándose y besándose. Pero claro, ¿qué vas a hacer? Para nosotros era ya una alegría que estuviese la comunidad ahí. O sea, todos los gitanos, muchos de ellos son evangélicos, ¿eh? Estos son portugueses y católicos. Y yo creo que en ese caso, pues yo lo dejaría. O sea, no, ahí ya es pues el decidir según la conveniencia pastoral. Pero entre nosotros pudiéramos hasta incluso hablarlo y adoptar distintas formas. Porque realmente hay bastante variedad. Lola. Yo creo que el término medio está la virtud, ¿no? Perdona, mira, pues es venga por un segundo. Si es para mí, no estoy, ¿eh? Entonces, pues yo creo que para hacer ese gesto y para no centrarnos, dado que luego estado de la comunión, que te puede descentrar un poco, pues está, yo creo que lo hacemos bien. Que nos damos la paz a los que están ahí alrededor, como simbolizando que ya da la paz a todo el mundo. Claro. A mí me parece que eso sería lo más adecuado. Sí, sí. Pero puedo, ya que he tomado la palabra, Sí. hacer el comentario. Sí. Es que yo he tenido ahí unas sensaciones mientras hablabas. Voy a poner esta así porque Me no- ha gustado porque... Sí. Es que no lo veo. A mis primeros, a los momentos cuando yo conocí en la comunidad, en el 1974-75, las Eucaristías se decían
pues yo me acuerdo perfectamente que estábamos en círculo, Jaime estaba en el suelo también, en el suelo sentado en un banquito, o sea, eran unas Eucaristías tan vividas, todo lo que has dicho aquí, todo tan bonito del deseo de Dios, todo eso era lo que Él nos transmitía, las mismas Eucaristías. Y tú salías de aquí, pues, porque claro, tú esto que estás diciendo tan bonito del deseo de Dios y tal, pero la gente que no lo sabe. Y yo no puedo olvidar que yo soy misionera. Entonces, yo me veo con la necesidad de que las personas que vayan a nuestras Eucaristías puedan entender esto, porque es nuestra vocación, acercar a la gente a Dios. Entonces estoy bastante preocupada porque sin quitar lo que es litúrgico y hay que seguir, que yo tampoco es que vaya, pero ¿cómo hacer para ser misioneros dentro de nuestras Eucaristías? Para poder acercar a la gente a Jesús. Y desde luego, tal y como lo hacemos, a ver, primero que vamos al fracaso total porque es que ya no tendremos gente, porque lo estáis viendo en las parroquias, que cada vez hay menos gente joven, cada vez hay más gente mayor y nosotros cada vez hacemos las Eucaristías más estilo parroquia. Allí el cura, todo esto tal, todos sí, todos los ritos que son preciosos, son todos muy bonitos y tal, pero la gente como no lo sabe, pues es un aburrimiento, perdona que te diga, pero es así. Entonces, yo digo, por favor, no sé vosotros que os estáis formando, vosotros que sois los formadores, vamos a reflexionar, vamos a orarlo, vamos a ayudarnos a poder transmitir a la gente, porque es verdad, la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, es nuestro alimento, es el encuentro con Jesús. Bueno, todo lo que has dicho, y supongo que algo más, no sería capaz de añadir mucho más, pero entonces ya está, era esto. ¿Puedes explicar lo de Jaime en el suelo? No, el suelo es que no estaba más arriba. No, ¿cómo lo dijo usted? Jaime. Sí, estábamos, estábamos todos en el suelo, quiero decir, o en esos bancos que teníamos nosotros antes, pero como no cabíamos en los bancos, nos sentábamos en el suelo. Y Jaime tenía un altarcito así pequeño, y yo no sé si tenía un banquito pequeño, pero bueno, Jaime, Antonio y Miguel, que en aquellos tiempos eran nuestros curas, vamos, no, estaban pues como uno más. ¿Entiendes? Y ya te digo, era un respeto por la Eucaristía tremendo, o sea, es que no había ahí ningún, de verdad, un respeto y una... pero claro, allí, ya te digo, el efecto era, yo creo que lo que pretende Dios con la Eucaristía. Sí, ahí sin ninguna, cada época tiene sus expresiones y por ejemplo, esa época postconciliar, muy fresca postconciliar, también pretendía marcar ciertas cosas. Y en ese momento fue lo más eficaz, obviamente. Pero, por ejemplo, también ha de llamarnos la atención que hoy en día, sin entrar en movimientos demasiado rígidos y que viven con una espiritualidad quizá con un Dios demasiado lejano, que Dios no es lejano, pero hay todo un movimiento hoy en día en la Iglesia Católica y también en España, que está redescubriendo una gran profundidad en la celebración litúrgica con más elementos, hasta incluso con más sobriedad, y te encuentras con una iglesia, por ejemplo, llena de jóvenes, y están en adoración, y están en o hasta incluso queriendo servir al altar, sean chicos o chicas. Y esa sensibilidad, cuando yo era más joven, no estaba. Yo me sorprendí en el 2000, yo entré en el 92, en el 2000 me sorprendí que los jóvenes vibraban con el himno de la JMJ que tenía el estribillo en latín. Y yo ya, digamos, ya estaba fuera de juego, porque ellos estaban vibrando con algo que yo, digamos, me había aprendido a ser un poquitín ajeno, porque el latín me evocaba cosas antiguas y tradicionales. Pero estos jóvenes ahora, pues tenían otra sensibilidad. No, este fue en el 2005, en Colonia. Pues yo creo que lo importante es adentrarnos nosotros como pastores, todos, como misioneros y misioneras,
en la profundidad litúrgica, la profundidad teológica de la liturgia, en la belleza de esa espiritualidad, en el alimento que nos da, y después buscar las formas que son adecuadas a los tiempos de hoy. Eso sería... Espera, está Conchis, Aarón y Fanny. Conchis, Aarón, sí, por esa orden. Que me parece que ese es el punto de partida, o sea, que nos puede ayudar para evangelizar también a partir de la liturgia. O sea, que hay prácticas, eso, que ya suenan antiguas o repetitivas, porque así las hemos vivido y se ha perdido el valor del símbolo, ¿no? Tú has dicho símbolo de unir dos partes, o también en griego es sin, con, unir, algo que como que se lanza, o sea, unir un significado, unir en un mismo significado cosas diversas, ¿no? Pero se necesita entender el sentido. Entonces, a mí me suena mucho, me ha llamado mucho la atención cuando el Papa Francisco hace tiempo decía, él hablaba más de las devociones populares y esto, ¿no? Pero aplicándolo a la liturgia también, o sea, cuando a la gente le explicamos, o nosotros, que somos gente también, entendemos el sentido profundo de las cosas, surge la creatividad para aplicarlas de otra manera. Ahora nos hemos centrado en la Eucaristía, pero pienso, por ejemplo, ¿no? El año pasado, dando unas charlas de Cuaresma sobre la liturgia de cada día de la Semana Santa. Fuimos al fundamento bíblico de las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa. Lo básico. ¿Y cuál fue la experiencia de la gente? Que al vivir las celebraciones entraban en el misterio, o sea, entendiendo el significado, y después lo decían, es que lo vivimos de otra manera, y más si eran a los que les tocaba prepararlo. Entonces, o sea, que creo que necesitamos, no se trata, por ejemplo, ser creativos no se trata poner la vela así o la vela de esta manera, sino entendiendo el significado profundo, que es, o sea, ese símbolo, cómo va a transmitir mejor el significado que tiene en ese momento, ¿no? Sí. Sin duda. Yo creo que es eso, es profundizar, entrar nosotros en la profundidad de lo que estamos celebrando y después a partir de ahí ir también evangelizar a partir de esa profundidad, con una expresión adecuada a los tiempos de hoy. O sea, Aarón, Fanny y Richard. Y yo iba en la misma línea de Conchi, yo sí, bueno, yo desde siempre iba a misa, bueno, pero sí, porque pues, mi madre siempre nos inculcó ir a misa, pero yo nunca entendí la misa como tal hasta cuando una misionera me explicó el significado o nos explicó, no a todos los que estábamos allí, el significado de todo lo que ahí acontecía, y desde entonces para mí la liturgia y todo lo que se ve tiene otra cosa muy distinta y una simple explicación, ¿no? de eso, ¿no? De cosas que son tan simbólicas. Y yo creo que lo que decía Conchita es primero nosotros poderlo entender qué es eso y nosotros poderlo vivir también así, porque yo veo que también hay, pues incluso ¿no? gente aquí de nuestro mismo ambiente, que vivimos la liturgia no como algo que te está transmitiendo un deseo, una palabra, un anuncio también de Dios mismo, sino como una serie de ritos, ¿no? Una serie de pasos que hay que hacer, paso 1, paso 2, paso 3, y que por eso tampoco a veces lo transmitimos, ¿no? Porque no lo entendemos, y a veces entendiéndolo tampoco lo transmitimos. Yo creo que la clave está en poder también transmitir de manera sencilla y en las oportunidades que uno vea, en poder ir teniendo como que pequeñas catequesis, ¿no? de esto con la gente, ¿no? Yo recuerdo una Eucaristía que hizo Luis Alfonso en los ejercicios espirituales, que nos explicó pequeñas cosas de la misa, y eso fue toda una predicación que te transmite, que te invita a vivir pues, la liturgia de una manera distinta. Sin duda.
Ani. Pues, bueno, yo para empezar, o sea, lo que tú decías, yo creo que, digamos, que el paso que podríamos dar sería lo que tú nos decías al principio, lo que nos dio a ti, lo que nos dio a todos, esa necesidad que tenemos todos de una formación en la liturgia para poderla gozar más, para que venga más de nosotros. Nosotros, a mí se me hacía como extensivo un comentario que estábamos haciendo hoy en la clase, y es precisamente eso, o sea, que nosotros a veces la liturgia, no solamente la Eucaristía, sino la misma rezo del oficio, de las horas, pues a veces se convierte en algo que está en el horario, pero que no resuena en nosotros como, sí, por ejemplo, sacamos un tiempo para la oración, pero es que es tantas cosas que hay que sacarle al tiempo, lo que tú decías, que terminamos, o sea, con una dicotomía, que evitamos casi todo lo espiritual y por eso es que todo nos estresa, o sea, vivimos peleando con el tiempo y no disfrutamos lo que hacemos, o sea, entonces la liturgia de las horas no nos da vida, la Eucaristía, pues a veces el que la prepara solamente está pensando en qué va a decir la homilía, pero es eso, o sea, por ejemplo, nosotras cuando preparamos la liturgia que nos toca a nuestra zona, a nuestra casa, es como intentar como romper ese esquema de que no se trata de lo que predico, sino se trata de lo que celebramos y cómo nos metemos todos en la celebración de lo que sea. Y por otra parte es eso, o sea, que para hacer novedosa la liturgia no hay que hacer nada nuevo. Lo que hay que es intentar guiar para disfrutar de lo que es la celebración, sin salirse, ni siquiera es que no hace falta ni salirse de lo que dice, ¿no? O sea, poder, eso sí, dar elementos para que entendamos el lenguaje. Y yo creo, pues también lo comentamos en clase, que se trata de eso, o sea, no son ni siquiera grandes charlas, sino pequeñas pildoritas que en el sentido de lo que también dice Papá Lara, que es mistagógica, que nos ayude a entender y a vivir, y puede ser hoy una cosa, mañana la otra, pero yo creo que a todos sí nos tendría que también despertar ese deseo de vivir más y de ayudarnos fraternalmente a vivir con sentido de la liturgia, porque es parte de nuestra vida espiritual. O sea, nosotros hemos visto a un Jaime poner que vibraba celebrando la Eucaristía, y a veces nosotros solamente, pues, no solamente a veces ni corremos por ir a misa, porque nosotros prescindimos de la misa, al menos en nuestra zona, alguien prescinde de la Eucaristía. Entonces, pues son cosas así que dices, es como un despertador, ¿no? O sea, no solamente como escandalizarnos, sino que podemos hacer lo que tú decías para contagiarnos de ese sentido y viviendo hacer que se viva. Mira, yo ahí tengo la experiencia, de la palabra Richard, tengo la experiencia durante toda mi vida, digamos, misionera, y más aún ya de ordenado, que si yo vibro con la liturgia y me ayuda a vivir y realmente me encuentro, digamos, familiar y alimentado por la liturgia, yo logro siempre, o sea, Dios pasa a través de eso. Y yo puedo estar con los ancianos en la sierra, con las hermanas de la visitación en Madrid, con vosotros aquí, o con el grupo de campamento que voy todos los años en Portugal, donde los chicos casi ninguno comulga y preguntan si pueden comer el bizcocho, ¿no? La galleta. ¿Puedo comer la galleta? No está preparado. Pero yo noto que si yo vibro con la liturgia, y desde nuestra formación uno puede ser alimento para todos esos estratos. Y en ese sentido yo creo que esa es la solución a lo que tú decías. Pero si yo no vibro, si para mí es extraño toda esta inmensa riqueza que hay, que yo después de 22 años de sacerdote aún estoy descubriendo, ¿sí? aún estoy alucinando con lo que hago cada día. Si yo no vibro con eso, sí que es un mal asunto. Entonces yo creo que la cuestión es que todos vibremos, porque todos tenemos una responsabilidad evangelizadora en la iglesia, cada uno desde su estado y desde su punto de vista. Y después una cosa es, cuando yo estuve en India y en Filipinas, yo he notado realmente lo que es un pueblo celebrando.
O sea, es muy distinto, por ejemplo, alguien ir a la comunión con las manos en los bolsillos, ¿no? Así, y después más o menos la saca. O cuando ves que con todo tu cuerpo tú estás presente en la Eucaristía. Si eres el sacerdote, no puedes estar con las manos en los bolsillos. Tanto porque hay gestos que tienes que hacer, pero además eres un modelo de oración para los demás. Pero es que lo somos todos. Y yo, por ejemplo, en Filipinas, yo realmente he tenido la experiencia de que el pueblo era una persona, como dice el Papa también en el documento. El pueblo era una persona. Una profundidad a la hora de celebrar, o una señora iraní que se estaba preparando para el bautismo, que no se atrevió el Viernes Santo a besar la cruz. Y yo le hacía señales para que viniera a besar la cruz. Y ella decía que no, de lejos. Y yo al final dije, ¿y por qué no viniste? Dices, es que yo creo que si fuera me desmayaría. Así me dijo. Entonces me he quedado un poco avergonzado con mi devoción. Entonces, hay que vibrar con toda la profundidad que tiene. Y eso lo transmitiremos, estoy segurísimo, a ancianos, jóvenes, adultos, consagrados, no bautizados. Richard, y concluimos, ¿no? Y rezamos las vísperas para quien pueda quedarse. Un poco lo han dicho, ¿no? Pero era como resaltar este aspecto de evangelizar a través del lenguaje simbólico, ¿no? Que decía también de nuestro arte, de la misma liturgia, porque en la sociedad que vivimos, sobre todo en esta sociedad occidental, justamente, pues vemos que en África, yo me parece que aburría la misa, porque es que no hay toda esa expresión del baile, y también en otros lugares, pero sobre todo en Occidente, son sociedades tan eficacistas que el lenguaje del simbólico, lo más, o sea, lo que te eleva el espíritu, pues se ha perdido mucho. Y por eso yo creo que también en los jóvenes hay mucha sensibilidad a esto. De verdad, yo cuando estuve en Roma, que compartimos con las comunidades orientales, esas liturgias son 3 horas, pero como explicaron las cosas para entender, porque no entendía nada, y digo, explícame, ¿y qué estás diciendo? Porque encima es en griego todo. Entonces me daba una hojita y fui siguiendo toda la liturgia y me encantaba porque pues te estaban introduciendo en el tema, en esa mitología. Yo creo que para nosotros también es un reto, porque nuestro Caribe es mucho más intelectual, de palabra y tal, pero también está la oración que requiere mucho más ese lenguaje simbólico. O sea, lo puede también ser conscientes más de nuestra evangelización, tomar ese aspecto, ¿no? de la simbología. Incluso también yo decía, no sé si en el teológico teníamos que replantearlo, resituar la liturgia, porque la liturgia no es que sea una praxis, o sea, es una praxis, pero bueno, porque también es una espiritualidad. Entonces no se trata de cómo haces, qué ritos haces, qué no haces, sino cuál es el fondo espiritual que está en eso. Entonces yo también digo, pues yo lo ubicaría más en la parte de espiritualidad que en praxis, porque, bueno, pero son reflexiones, porque claro, cómo tú te sitúas delante de la liturgia, es algo que yo tengo que hacer, pero entonces otros dicen, no, es algo que se vive, vale, pero se vive desde la espiritualidad. Es la acción de Dios y de la Iglesia, es la acción de Dios y de la Iglesia. Es la acción de Dios y de la Iglesia, claro, no es mi acción. Y eso ya, solo decirlo, ya me pongo a pensar. Entonces, sí, pero son cosas como que a reflexionar y a... Sí. Yo creo que ahí hay todo un filón hay todo una beta para poder profundizar. Sí. La profesora de liturgia, ¿qué termina? Tú tenías la mano levantada antes. Tenías la mano levantada hace rato. Entonces, que hable Cristian. Cristian, que tengas la última palabra. Una señora catequista responsable de una niña. Llegó un tiempo, unos meses antes de que me fuera de México, ella decidió irse en la iglesia católica. Pero no dejó la iglesia católica, se fue a la misa de España. Tridentina, la misa tridentina, sí. Es que yo también no quiero comenzar para preguntar. Entonces, es que había unos vídeos que pasaban
fue en YouTube y recomendando a la gente. Por el final, yo me quedé con la pregunta, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo para profundizar sobre la formación? Ella no entendía unas cosas y tampoco es que había gente preocupada por explicarnos. Hasta que se fue, se llevó a su hija, a sus hijas, a su esposo, y poco a poco se fue yendo y ya se fue. Mi pregunta es, ¿qué es lo que propones para que haya más espacio de formación sobre ello? Porque tenemos, diríamos, catequesis, como los niños están aprendiendo, iniciándose, pero vemos con esa carta apostólica que se va realizando, o cosas que ya no se entienden, hay que encontrarlo mejor. Entonces, ahí se ve, es importante actualizar la formación litúrgica tanto para los consagrados que somos y para el pueblo sencillo de Dios. Entonces, ¿cuáles son los momentos propicios donde se podría hacer eso? Hay que esperar simplemente en Cuaresma por un retiro o en cada misa o... Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad excelente. Celebramos la misa todos los días, casi todos los días. Y ya ahí tener una estrategia de poder profundizar en ello ya sería muy importante. Y hay muchos elementos. Por ejemplo, hay uno que es bellísimo, que es la presencia de la Virgen María en la celebración eucarística. O sea, de qué manera la Virgen está particularmente presente en las distintas partes de la misa. Es otra beta súper bonita y como eso tiene una aplicación total a nuestra vida. Entonces, yo diría, nosotros por lo menos que estamos aquí, tenemos la posibilidad de profundizar en la acción litúrgica de la liturgia de las horas, que además cualquiera la puede celebrar en cualquier lugar, profundizar en la celebración de la Eucaristía y del sacramento de la penitencia. Y si hiciéramos eso, ya eso nos daría una vibración que se transmitiría a más gente. Pero claro, después se pueden hacer otras cosas, como la iniciativa que decía Conchis, es súper buena, sobre todo en los momentos fuertes. Sobre todo en los momentos fuertes. Que Ramón, cuando celebraba la misa diaria en la parroquia, en la homilía daba un elemento litúrgico. Un elemento de lo que significaba la Eucaristía. La gente era como una catequesis. Claro. Pues muy bien, muchas gracias por participar en este compartir y a todos. Y quien pueda y quedarse para